Más de uno Talavera. Raquel Iglesias, Onda Cero. Arrancamos Más de uno Talavera. Vamos a hablar de un proyecto que ha puesto en marcha la Asociación Alganda Servicios Sociales bajo el título Hablamos. Es la pregunta que se lanza. Es un proyecto de prevención del suicidio. Vamos a conocer detalles y para ello nos acompañan en los estudios, por un lado, Gabriel Cano, que es trabajador social de Alganda. Buen mediodía, Gabriel. Hola, buenos días o buen mediodía. Y viene acompañado por Aitor Jiménez, él es psicólogo de Alganda. Buen mediodía, Aitor. Buenas, ¿qué tal? Bueno, creo que para poner en situación a los oyentes y enmarcar un poco, ¿no?, por qué es necesario ese proyecto de prevención del suicidio, hay que poner sobre la mesa los datos, las estadísticas. Sé que no nos gustan los números, pero están ahí y hay que tenerlos en cuenta. Y según los últimos datos oficiales, 12 personas se quitan la vida cada día en nuestro país. Dato importante, cada día 12 personas se quitan la vida en nuestro país y el suicidio se ha instaurado como la principal causa de muerte entre la población de entre 14 y 25 años en España. A eso se suma pues un aumento importante de conductas autolesivas en menores a partir de los 13-14 años. Con todos estos datos sobre la mesa, creo, Gabriel, Aitor, que es importante que pongamos en valor este proyecto. Hablamos, ¿no? Mira, para empezar, el nombre Hablamos, que surgió luego en el tiempo, ¿no? Y que, bueno, que no es un proyecto, digamos, un nombre muy, muy grande, o sea, decir que no es algo que hacemos diariamente, ¿no? Tiene que ver con esto de la prevención, ¿no? Es decir, a veces nos hemos vuelto una sociedad que estamos todo el día conectados, que tenemos un montón de información, que tenemos todo, pero no hablamos entre nosotros. No hay comunicación. No nos comunicamos muchas veces los sentimientos que tenemos. No nos comunicamos cómo estamos, ¿no? Estamos comunicando más qué consumimos que el hecho de cómo nos sentimos. Entonces, para que la gente entienda, el hablamos no es cuéntame qué has consumido, qué te has comprado o cómo vives, sino cómo te sientes con tu vida en general. Uh-huh. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿A quién va dirigido, Aitor? ¿Y por qué la necesidad de ponerlo en marcha a través de Alganda Servicios Sociales? El proyecto está dirigido principalmente a esta franja de edad que consideramos que es la más vulnerable, que es la población infanto-juvenil, que comprende entre los 13 y los 25 años, porque la adolescencia es la etapa en la que sucede mayor número de cambios y en la que pues somos mucho más vulnerables y susceptibles al estar formando nuestra personalidad y somos mucho más susceptibles pues a los trastornos de la conducta, a los trastornos de la personalidad, incluso a esas situaciones complicadas al no tener herramientas suficientes para poder gestionarlas. Entonces consideramos que el target y el lugar adecuado para empezar a trabajar en los centros educativos de Talavera, porque es el sitio donde pasan mucho más tiempo los chicos, donde se puede hablar de muchas más cosas. Uh-huh. Con los datos que hemos puesto sobre la mesa, con lo que comentaba también Gabriel, ¿no?, de que cada vez estamos más conectados a través de las redes, pero más desconectados a nivel social, estamos viendo que está aumentando este tipo de conductas, ¿no? Que nos lleva, supongo que es difícil de detectar, a que cada vez más jóvenes decidan, ¿no?, quitarse la vida. Bueno, cuando hablo de esto siempre me gusta utilizar la metáfora del Titanic y me van a perdonar los oyentes un instante, va a ser es un poquito largo, pero realmente es interesante y permite comprenderlo muy bien y ya es una cosa que nos quedamos para siempre. Si la gente recuerda el Titanic y ha visto la película y conoce un poco, pues el Titanic era un barco rompehielos que estaba diseñado para chocar contra icebergs, ¿no? Y el Titanic tenía una estructura en su casco que estaba compartimentado mediante esclusas que en caso de que chocase contra un hielo, pues se inundaba esa esclusa, se inundaba esa zona del barco y el barco podía seguir flotando. ¿Qué pasa? En el caso del Titanic, como todo el mundo lo sabe y hago spoiler de la película, el casco se rompió de forma transversal. Se inundaron varios compartimentos. Ahora, si pensamos estos compartimentos como situaciones en nuestra vida, como espacio en nuestra vida, como mi relación de pareja, mi relación familiar, mi relación profesional, mi relación con mis amigos, y esos bancos estancos se empiezan a inundar, yo puedo seguir flotando, pero si empiezan a inundar todos de golpe a la vez, es cuando yo no encuentro la salida. Yo me puedo ver una situación de túnel, yo puedo ver una pelota enorme de problemas que yo no sé gestionar. Y es donde puedo tomar esa decisión, fruto de esa situación, ¿no? Porque recordemos que estas decisiones se toman cuando yo no tengo alternativas, o no las conozco, o no sé cómo gestionarlo. Uh-huh. Creo que ha sido muy gráfico, creo que para entenderlo todo muy bien. Por tanto, es importante, para no llegar a esa situación,
la labor de prevención que tenemos que hacer, y ahí es donde va encaminado el proyecto, ¿no, Gabriel? Sí, lo que el proyecto, bueno, tiene varias aristas o varios objetivos que tiene, ¿no? Entre ellos, sí queremos difundir primero, por eso estamos aquí, ¿no? Que el suicidio es una cosa que se puede prevenir, que se puede trabajar, y que la gente sepa que estamos en Talavera para poder trabajar estar con ellos, ¿no? Tenemos una parte que tiene que ver con el tema en los institutos, donde lo que se trabaja con los chicos es darles herramientas para que puedan gestionar esos problemas que estaba hablando antes Aitor, que ellos, cuando les pasen las circunstancias problemáticas, ya tengan herramientas, aunque a veces simplemente sean pues una persona que se marea, voy a poner algo físico, ¿no? De pronto nota cómo empieza a sudar, dice, uy, ¿qué me va a pasar, no? Yo ya tengo una herramienta porque me tengo que sentar, poner los pies delante para poder gestionarlo, ¿no? Entonces, y luego también trabajar con los institutos, con los profesores y profesoras, pudiendo dar también herramientas y sobre todo que vean que tienen un aliado en situaciones complejas o concretas donde puedan tirar de nosotros para poder ayudarles. Y la última parte es intentar llegar también a padres y madres para poder darles estas pautas, estos trabajos para poder prevenirlo. Hablábamos de prevenir. Para prevenir el suicidio lo mejor es trabajar cuando no existe ni un indicio, ¿no? E intentar trabajar con nuestros hijos y nuestras hijas para que tengan una vida plena, que puedan tener espacios sociales diferentes, que vayan al colegio, que vayan a hacer alguna actividad extraescolar, que les guste el deporte y van a hacer el deporte, que en casa se sientan escuchados, que en casa se sientan apreciados, ¿no? Es decir, tenemos que ir trabajando como que por lo que nos gustaría a nosotros diariamente, ¿no? Sentirnos bien en aquellos espacios donde estamos yendo, ¿no? A partir de trabajar ese tipo de circunstancias, nosotros estamos haciendo que nuestro hijo tenga una mejor calidad de vida y sobre todo un proyecto de vida, ¿no? El Ikigai famoso de los japoneses, ¿no? Es decir, él tiene un futuro y está pensando en su futuro, con lo cual él quiere vivir, ¿no? Es decir, de una forma, digamos, no directa, quiero luchar por la vida, pero bueno, cuando tienes cosas que hacer, pues es como que estás pensando en hacerlas y en vivirlas. Un proyecto de vida al final, ¿no? Quizás esos son los dos escenarios donde más tenemos que trabajar para la prevención. El hogar, la familia, la casa de cada uno, ¿no? Y el centro escolar, porque quizás es donde nuestros chicos, adolescentes, pasan prácticamente las 24 horas del día, Aitor. Claro, son los espacios que generan más predisposición al aprendizaje y a esos procesos. Por supuesto, los medios de comunicación y la cultura también debe influir y contribuir, y es un trabajo de todas y de todos el prevenir el suicidio, pero creo que los dos entornos que se prestan más a la educación de los y las menores son el entorno familiar y el entorno escolar, por supuesto. Vamos a comenzar explicando a los oyentes cuáles serían aquellos signos de alerta que tenemos que tener en cuenta si estamos viviendo ciertas situaciones en la casa o en el centro educativo. ¿Cuáles serían eso que nos tiene que hacer llamar la atención de que a algún alumno o algún hijo o hija le está ocurriendo algo que a lo mejor no nos ha comunicado, que probablemente no haya comunicado ni quiera contarlo? Vale. Esto es un poco como todo, ¿no? Tener una serie de ellos no implica que sea un riesgo, pero sí ir acumulando estas cosas que voy a comentar ahora puede suponerse un riesgo. Y es mejor un falso positivo que pasarnos por no prevenir y por tal y tener un problema. Cosas que son importantes y a tener en cuenta, cambios repentinos de conducta. Los adolescentes cambian de forma repentina de conducta porque es la característica principal de la adolescencia, ¿no? La explosividad y la hostilidad y la ira así de repente, pero cuando es algo muy prolongado durante mucho tiempo y son cambios muy bruscos, debe hacernos prestar atención. Ahora bien, cuando ocurre algo que es realmente importante, que es traumático, es importante y no hay ningún tipo de expresión emocional por parte de él o la adolescente, también es preocupante, ¿no? Si se produce un duelo en la familia o una pérdida o algo que es realmente significativo, consideramos que cualquier persona se vería afectada y nuestro hijo o nuestra hija no se ve afectada y está como si nada, eso también es preocupante. El no expresar esa emoción es preocupante. Entonces, vamos a ir un poco en los excesos, ¿no? Si mucho es preocupante y si poco o nada también es preocupante. Cosas que nos debemos tener en cuenta, aparte de esos cambios repentinos en la conducta, cansancio, hastío, ausencia de ganas de hacer cosas. Antes le gustaba ir a fútbol o ir a piano o ir a tocar el violín o quedar con sus amigos y ahora no le apetece. Ahora está en casa. Sí.
esa apatía, esa bulia, que es incapaz de expresar emociones más allá de ese aplanamiento emocional. No expresa emociones ni positivas ni negativas, ¿no? Existe ese aplanamiento, que deja de hacer cosas pues que le gustaban, no le apetece ir a clase, pero tampoco le apetece ir al cine o quedar con sus amigos. Cuando no conocemos esas relaciones que tiene nuestro hijo, ¿no? Le preguntamos por sus amigos y no sabemos realmente si tiene amigos, dónde son, en qué grupo están, si son de distintos grupos, ¿vale? Esas cosas son importantes. También tener en cuenta cosas como pues que se cierren cuentas de redes sociales, ¿no? Que ahora los chicos, sobre todo, eso nos sirve de termómetro, las redes sociales. Cuando un chico o una chica se cierra una red social, quiere decir que algo está pasando. Claro, este aislamiento antes era más fácil, pues dejo de ir al grupo de los scouts o dejo de ir al grupo cultural, pero ahora simplemente cierro la red social, ¿no? Y me tomo un tiempo y hago ese pantalla en negro y cierro esa red social. Cuando se producen expresiones como de despedidas, ¿no? Pues de cierre de ciclo, como pues ahora tenéis que ser fuerte, realmente estáis mejor sin mí, expresiones de este tipo, ¿no? Cuando se empieza a hablar pues de la muerte en esos términos. Y perdón por los oyentes por hablar de este tema tan complicado, pero es importante, el punto número 1, el hablar de forma normal de la muerte, porque es una cosa que es normal, que es natural, que ocurre. Y nos puede resultar muy chocante, ¿no? Que nuestro hijo o nuestra hija nos exprese muerte y no sabemos cómo hacerlo y nos vamos a aterrorizar y a Fran decir, anda, no hables de esas cosas o no digas eso, y es lo peor que podemos hacer. Necesita hablarlo. Claro. Y necesita tener una respuesta coherente por parte de la familia o del centro educativo. Cuando alguien nos abre esa puerta de expresarnos eso, es que confía en nosotros y nos está abriendo una puerta muy importante a contarnos cómo se siente. Si nosotros le cortamos y le censuramos, como comentaba antes Gabriel, no le permitimos hablar y expresarse, lo que va a aprender es: no voy a preocupar a mi padre o a mi madre con esto, porque bastantes problemas tiene, mejor me lo guardo yo y lo gestiono. Y es lo peor que podemos hacer. Mira, hay una cosa que es muy importante también, en este caso con la adolescencia. Decía, adolescencia, efervescencia, ¿no? O sea, es decir, esos saltos y, como decía Cale Capdevila, ¿no? Está probándose hasta dónde llegan los niveles de fuerza, de voz y demás. Pero hay algo que siempre es importante en la adolescencia, es que tienen... digamos, temas de alegría, ¿no? Es decir, le gusta el fútbol, está todo el rato hablando de fútbol, le gusta la música, está todo el rato de música. O sea, siempre hay algún tema que los padres y madres conocen a sus hijos en el cual están como, hasta yo diría que hasta son frikis, ¿no? O sea, como apasiona, que, vamos. claro, pero que cogen datos absurdos de lo que les gusta, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que no hay esa parte, ¿no? Entonces, ahí es otro, perdón, es otro termómetro que nos puede dar muchas veces a cuando empiezan esas situaciones o esos pensamientos o esa parte de no afrontar la vida. Es decir, una persona cuando tiene estas ideaciones suicidas, estamos hablando de personas que están solo pensando en su problema y dejan ya todo el entorno, todo lo que tenga que ver con lo social, ¿no? Entonces pierde esa parte, ¿no? Es decir, que no dice el padre que de pronto no le gusta una cosa, porque a lo mejor le empieza a gustar otra. Pero que estamos hablando, ¿no? Siempre, no conozco a ningún adolescente que no tenga algo en lo cual está todo el día pensando. Yo me acuerdo de pequeño, imagino que Aitor y tú, Raquel, el cual, decir, yo con 14 años estaba intentando conseguir música, intentando momentos para jugar a fútbol, ¿no? O sea, había algo que rondaba tu día a día, ¿no? En este caso vemos cómo se pierden esas cosas. Estamos ya hablando que ahí estamos detectando que ya hay un problema. Lo que queremos con este proyecto es trabajar para no llegar a ese punto, porque comentábamos Aitor fuera de micrófono que al final el suicidio es la consecuencia, pero lo que hay que trabajar es el camino para no llegar a esa consecuencia final de que una persona se quite la vida, ¿no? ¿Cómo trabajamos en ese camino? ¿Cuáles son las principales herramientas que tenemos y que ahora también tenemos en Talavera a través de este proyecto de Alganda? Hablamos para intentar paliar esa situación, no llegar a ese destino final, ¿no? Lo primero y más importante, saber de qué estamos hablando, ser conscientes del problema que tiene, porque seguramente hay un montón de oyentes hoy que han descubierto esa tasa de 12 suicidios al día, que multiplicados por 365 son muchos suicidios. ¿Cuántos son? Cada 60 segundos, ¿no? Cada 40 segundos en el mundo. En el mundo cada 40 segundos se suicida una persona, sí. Pero no debemos quedarnos con eso, debemos quedarnos que por cada persona que realmente se suicida, hay muchas que lo han pensado y 20 lo han intentado. personas lo intentan al día, entre 20 y 30. Estamos hablando de unos 360 intentos de suicidios al día. Son muchísimas. Son cifras muy llamativas y muy alarmantes. Es un problema muy grave para el que no estamos concienciados porque la muerte es una cosa muy complicada, nos cuesta gestionarlo y entonces, pues bueno, como ocurre en la intimidad de cada uno, pues cada uno se lo gestione como pueda, ¿no? Ha sido un poco la política cultural que tenemos por nuestra cultura judeocristiana, ¿no? De gestionar la muerte de esta manera, y consideramos que lo adecuado, ahora que ya hemos abierto, que estamos en este punto tan preocupante,
Fíjese que quizás lo más importante es visualizarlo, darlo visibilidad, quiero decir. Claro, cuando yo en mi pizarra tengo el problema, tengo el post-it ahí puesto y lo veo todos los días cuando me levanto, digo, ostras, esto está pasando, ¿no? Esto es preocupante. Cuando todos los días en las noticias sale un tema concreto, ¿no? Pues hablamos de violencia de género y salen noticias, sabemos que es un problema grave, porque ocurre todos los días y desgraciadamente hay personas que pierden la vida todos los días por esta circunstancia. Es una cosa a la que debemos atajar. Entonces, el saber que existe es el punto de partida. Después, saber qué hacer y sobre todo qué no hacer. ¿Vale? Tener muy claro qué cosas puedo hacer y qué cosas están sumando o están provocando un riesgo, ¿no? Principalmente cuidar la salud mental. ¿Cómo cuidamos la salud mental? Entrenando a los chicos en herramientas. Primero enseñándoles a conocer sus emociones, que estoy seguro que hay un montón de adultos que ahora mismo, a mí me costó, el aprender a identificar sus emociones, saber, no solo cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando estoy enfadado, sino que hay emociones mucho más complejas y que a veces no sabemos comprender. Ahora estoy frustrado, estoy enfadado, siento ira, siento tristeza. El comprender la emoción, el ponerle un nombre y el aterrizarla y el convertirla en algo real hace que no sea una pelota enorme en la cabeza que empieza a subir y a subir, a subir y que nos agobia, ¿no? Entonces el saber gestionar las emociones es importante. Después tener recursos, ¿no? que me protejan. Hablamos también de las autolesiones, ¿no? Las autolesiones son la consecuencia de no saber gestionar una emoción muy potente. Entonces a mí me aparece una emoción muy potente, por ejemplo, frustración. Y lo que hago es romper el teclado, romper el mando de la Play. Seguro que hay un montón de mamás y de papás que ven a sus hijos que rompen cosas. Eso es una conducta autolítica, o que pegan puñetazos a las paredes, o que rompen cristales, o que rompen cosas. Eso primero es un síntoma y un ejemplo de la cultura, ¿no? Que culturalmente pues están viendo a señores adultos que hacen eso y lo copian. Y segundo, es una forma de gestionar esa emoción. Como yo no tengo la capacidad pues, de saber respirar, ¿no? De saber hacer una cuenta regresiva hacia 10, cogiendo aire por la nariz, soltándolo por la boca. Algo tan sencillo como eso. O aplazar la emoción. Me levanto del sofá, voy a la cocina, me echo un vaso de agua, me lo bebo del tirón y vuelvo a sentarme. Seguramente esa emoción de esa ira, esa frustración, ya la hemos aplacado un poco, el nivel. ¿vale? Y son cosas muy pequeñitas, pero si yo no las sé, nadie me las ha explicado, no las voy a utilizar. Entonces voy a recurrir a estas conductas. El tener esas herramientas para poder gestionar estos problemas que nos ocurren es importante. Yo animo a las madres y a los padres a que cuando tengan un problema en casa, un problema no muy grande, pero un problema, por ejemplo, se me ha roto la lavadora, que les permitan a sus hijos ver cómo se sienten y ver cómo lo gestionan. Pues mira, estoy súper agobiada porque se me ha roto la lavadora y el técnico no me da fecha y vamos a estar sin lavar la ropa. Y ver cómo gestiona el adulto esas emociones para que somos ejemplo, claro. Los niños y las niñas vean cómo se gestiona eso. Pero si les dejamos al lado de eso, cuando son adultos o son adolescentes y no saben cómo gestionar eso y ven que los adultos son gente perfecta, que lo hace todo bien a la primera, que no se equivoca y que sus emociones las gestiona perfectamente, y ahí me ocurre, yo me voy a sentir mal. Yo cuento un caso, como decía Aitor, cuando los niños, sobre todo ahora con el tema del fútbol y más, están jugando, se enfadan, lo meten un gol y pegan un puñetazo en el banquillo, ¿no? Me dio la casualidad de que un niño pues se hizo una rotura en un dedo, ¿no? Y la pregunta es, una vez que te has roto el dedo, ¿qué has ganado, no? Es decir, también transmitir eso, de cuando no sabemos expresar emociones, lo digo por adultos también, de que a veces las utilizamos con mal hablar, insultos, voces, ¿no? Entonces quiere decir que las emociones las tenemos todos los días, cada 3 minutos, cada 5 minutos, y tenemos que ir trabajando en cómo reducirlas para que no nos supongan un problema en nuestra vida, ¿no? Entonces que a veces decimos, no, es que no, todos tenemos, es decir, que yo las tengo, Aitor las tiene, y necesitamos, pues eso, pues como dice Aitor, tranquilizarse, pararse, pensar, decir, si pego aquí un golpe, ¿qué gano? ¿No? Claro. Es decir, saber gestionar emocionalmente esas emociones, ¿no? Saber que a corto plazo me va a quedar súper a gusto y me va a dar un placer increíble el dar ese manotazo al banquillo. ¿No? Pero a largo plazo me merece la pena el saber pensar en esas consecuencias, ¿no? Voy a romper el banquillo, se van a reír de mí, me van a echar una bronca a mis padres, encima tener que ir a urgencia, a ver cómo explico qué vergüenza en urgencias cuando vaya con el dedo roto porque he pegado un puñetazo a un banquillo. Claro, ahí es. Saber hacer todo ese proceso, saber parar y gestionar todos esos pensamientos que nos pueden aparecer. Claro, pensar en el mando de la Play, ¿no? Es decir, te vas a quedar sin jugar luego ya, claro. Que a gusto me quedo, pero durante 3 meses no juego a la consola, ¿no? O sea, sí, sale y pega una voz por la ventana, mejor. Ver la consecuencia, ¿no? Final. El suicidio, como venimos contando, es un problema que históricamente se ha silenciado, pues muchas veces por vergüenza, por no quererlo contar, no quererlo compartir, pero lo que se pretende con este proyecto Hablamos es justo lo contrario, que haya comunicación, que haya diálogo y que haya comprensión sobre esa situación. ¿Cuáles son las principales acciones que se van a desarrollar a través del programa para trabajar todo esto? Bueno, la principal acción que ya se está desarrollando desde principios del mes de abril son los talleres de los centros educativos. Consideramos que esto es lo más importante. Hemos elaborado una serie de talleres compuestos por 3 sesiones en las que vamos a abordar salud mental,
gestión de las emociones, prevención del suicidio y entrenamiento en herramientas de coping. El coping era esto que hablábamos, son las herramientas que yo tengo de gestión emocional. Entonces se les va a enseñar a los chicos 5 o 6 técnicas, de las más sencillas, que son una respiración diafragmática sencilla, a técnicas mucho más elaboradas de relajación que les puedan servir, ¿no? El tener 6-7 técnicas, pues a lo mejor en ese primer momento pues me apetece dar el manotazo al banquillo, pero si yo sé que si respiro también se me pasa, pues a lo mejor intento primero respirar y luego ya tiro el manotazo, ¿no? Pues tener esas técnicas. Esas son la primera acción que en los centros educativos. También nos hemos dado cuenta de que los chicos y las chicas que más lo necesitan, que son los pobrecitos que están en bachillerato, que ya no tienen ni tutorías ni esas cosas, porque solo tienen que estudiar, los que están más agobiados no tienen esos espacios. Entonces hemos diseñado una serie de ponencias cortas de 1 hora en las que nos acercamos al centro y ante un grupo un poco más amplio, pues trabajamos, sensibilizamos sobre el suicidio, como estamos haciendo hoy aquí en Antena, ¿no? Damos una serie de datos, una serie de técnicas, les permitimos hablar, expresarse, para llegar un poco a más gente. Una propuesta que planteamos este año, a diferencia del año pasado, porque no lo hemos comentado, pero el proyecto arrancó el año pasado, empezamos a trabajar y este año es el que ya hemos afianzado el proyecto y vamos a hacer algo bastante más potente, que no es implementar los grupos de ayuda a madres y padres. Importante. Son grupos de ayuda mutua que están abiertos, ahora seguro lo cuenta Gabri mejor, pero la idea es generar un espacio en el que las mamás y los papás que tienen chicos y chicas que tienen estas conductas autodestructivas, ya no solamente ideación suicida o conductas autolíticas, sino consumo excesivo de sustancias, conductas de riesgo, problemáticas, pues puedan abordarlo y gestionarlo. Sí, los grupos de ayuda mutua lo que queremos es que por medio de, digamos, la exposición, por medio del sacarlo, ¿no? Que los padres y madres en un espacio que es protegido para ellos puedan contar los sentimientos, ¿no? Ese sentimiento de frustración que también tienen ellos por no tener la capacidad de educar a su hijo bien, porque es lo que buscan, bien o mal, ¿no? Por no tener esa capacidad de poder haberle escuchado, por no tener, o sea, todo ese sentimiento de rencor, ese de culpa, porque, como decía Aitor antiguamente, es nuestra tradición, ¿no? El buscar culpables a las situaciones que a lo mejor no son, ¿vale? Pues un espacio seguro donde ellos puedan contarlo, puedan hablarlo. ¿Por qué? Porque socialmente, mira, yo soy antropólogo también, y estabais hablando hablamos antes de las respuestas que damos a las situaciones de frustración, ¿no? Las respuestas a la frustración son aprendidas, son respuestas aprendidas, y lo que hacemos es desaprender las que no me vienen bien y aprender otras. Es totalmente cultural, ¿no? Y en los grupos o en los padres y madres, pues ese chascarrillo de la calle, ¿no? Decir, ay, se ha suicidado su hijo, es que no, ella no vio los síntomas. Pues no. Es que no hizo no sé qué, es que no se preocupó, mírala, por la calle, su hijo se suicidó el mes pasado y ahora ya por la calle aquí tan campante, dándose una vuelta, ¿no? Es decir, hay una presión social bastante grande contra los padres y las madres, y es importante que ellos puedan, en un espacio, vuelvo a repetir lo mismo, seguro para ellos, que eso es lo fundamental del grupo Ayuda Mutua, un espacio donde van a estar ellos contándose sus experiencias. Y a la par, una cosa tan importante que es para el ser humano. No hay cosa más terapéutica que cuando dos personas comentan cosas que le han pasado de forma análoga y una a otra se apoya. Compartir. Eso es pero no compartirlo, apoyar. O sea, decir, el estar, decir, estamos compartiendo, estamos sintiendo lo mismo o muy parecido entre ellos, y entre todos vamos a hacer este Somos camino apoyo hacia adelante. uno para otro, ¿no? Claro, porque cuando lo comparte lo puedes venir aquí a la radio y contarlo, ¿no? Pero no sientas la retroalimentación hacia ti. La carga emocional, no te enchufas esos emociones. Claro, no ves ese padre y esa madre que te están mirando a ti con los ojos que te están mirando, no ves cómo ellos te cuentan, no ves como que, no sé, es que quien haya ido alguna vez a un grupo de ayuda mutua, da igual de lo que sea, sabe de lo que estoy hablando y está por encima muchas veces que un proceso terapéutico simple. O sea, invito a padres y madres, si necesitan ir a terapia, que vayan, pero la potencia que tiene el grupo de ayuda mutua es mucho más fuerte en cualquier ámbito. Claro, estos grupos se plantean porque hemos detectado que en los servicios sanitarios sí que están cubiertos la atención de los y las menores, pero sí que las familias quedan un poco descolgadas de ese proceso terapéutico, ¿no? No tienen esa atención, o no están bien informadas, o no tienen pues ese acceso a un espacio en el que puedan ventilar, que es lo que decimos los psicólogos, para el quedarse a gusto, ¿no? El soltar toda la carga que tengo, que en mi cabeza es una olla a presión, el soltarlo todo y quedarme a gusto, y darme cuenta de que no soy el único, que hay un montón de personas como yo que habrán hecho cosas mejor o peor que yo, pero al final están en una situación igual que yo. Y el darte cuenta de que hay gente como tú, pues como que te hace bajar un poco el listón ese de autoexigencia y de esa culpa que
llevamos. También se trabaja dentro del proyecto en elaborar protocolos de prevención, en este caso los centros educativos, para trabajar, ¿no?, desde ese área de educación en mejorar esta situación. Como siempre, se nos queda el tiempo corto, pero sí que me gustaría, antes de terminar, si alguien se puede encontrar en esta situación, si alguien que nos está escuchando haya detectado algo de las que nos habéis planteado sobre la mesa, ¿no?, o quieren conocer más del proyecto, o quieren saber cómo trabajar esto con sus hijos, ¿cómo podrían ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo podrían trabajar con vosotros? Y también, cuando nos encontramos con esta situación, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vale, por orden de pregunta. Toda la información respecto al proyecto está en www.alganda.org, ahí está el proyecto, incluso está un QR con una guía que editamos el año pasado para mamás, para papás, para chicos, para chicas, para profesores, para profesionales, una guía muy completa en la que viene cómo se trabaja, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Para ponerse en contacto con nosotros, pues se pueden poner en contacto a través de la web o en ajimenez@alganda.org, que es mi correo profesional. Ahí pueden preguntarme cualquier duda y yo, si sé cómo responderla, que hay veces que no llego a todo, les responderé, y si no, les derivaré a la persona que pueda responderle de la mejor manera. Y en caso de emergencia, que nos encontremos en situación, pues que estemos desbordados, que no se puede gestionar, tenemos ahí el 024, que es el número estatal de prevención del suicidio, en el que las compañeras y los compañeros pues les van a escuchar si se encuentran mal, y si tiene algún familiar o un ser querido que se encuentra mal, le van a dar pautas y las mejores herramientas para poder seguir. Y en caso de que no me acuerdo del 024, pues tenemos el 112, que es emergencias. La compañera o el compañero que esté de jefe de sala les atenderá perfectamente, les dirigirá al centro de salud o les dirá la mejor forma de gestionarlo, y si no, pues en las urgencias hospitalarias que cada uno tenga más cerca, pues se acerca y comenta la situación que tiene. Pues hablamos, ese es el objetivo, esa comunicación, esa comprensión, ese apoyo, esa ayuda con este proyecto que pone en marcha Alganda para esa prevención del suicidio. Gracias, Gabriel, gracias, Aitor, por acompañarnos, y enhorabuena, sobre todo por la labor que hacéis, y yo espero que al menos los medios de comunicación aportemos nuestro granito de arena en la difusión, el dar a conocer, el visibilizar, para que esta realidad cambie, porque los datos son cada vez más llamativos. Gracias y buen día. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Gracias a vosotras.